Bien, buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí esta tarde con un auditorio casi lleno y, sobre todo, muy relacionado con la nutrición. Hablar después del doctor Ibáñez y la doctora González Grossi, por un lado, facilitan mucho las cosas porque vais a ver que las líneas son muy parecidas, pero por otro lado dejan el nivel bastante alto, con lo cual uno siempre tiene el miedo de no estar a la altura. Pero bueno, lo intentaremos. Yo soy de Zaragoza, como os han comentado en la presentación, y a pesar de que estoy más cerca de Madrid, la verdad es que el contacto que tenemos, desgraciadamente, no es muy bueno. Y la verdad es que tenéis aquí un grupo de trabajo en ejercicio físico y salud, que realmente es mi materia, con el doctor Ibáñez, con Izquierdo y con Gorostiaga, que son punteros y pioneros en España y desde hace muchos años, no de los últimos 4 o 5 años, donde están saliendo como setas grupos de investigación tradicionales en ejercicio físico y salud. ¿Hay alguien que no esté relacionado con la nutrición aquí? Y no os vamos a hablar casi nada, porque yo de nutrición no os voy a hablar absolutamente nada. ¿Qué creéis que es más importante en la ciudad de Pamplona, por ejemplo, para tener una buena salud o ganar salud? Comer una dieta equilibrada, balanceada, sin más, sin ningún tipo de intervención, o hacer ejercicio físico intenso 60 minutos todos los días. Las dos cosas, ¿cuál de los dos? No os atrevéis a decirlo, todos estáis pensando que lo más importante es la nutrición, porque eso es vuestro campo de trabajo. Faltaría más que me dijeseis, bueno, no, lo importante es hacer ejercicio físico, que coman como les dé la gana. O puedes estar fit, but fat, entonces estás mejor. Eso es la cuestión al final que la llevamos. Si estás gordo, está en forma. Si tienes diabetes, está en forma. Si eres hipertenso, está en forma. Porque de verdad, los avances que se están teniendo en los últimos años, relacionando ejercicio físico y condición física, lo de la actividad física, práctica de actividad física, es una cuestión que se está quedando un poquito atrás. Lo importante es de qué forma intervenimos en la condición física con lo que hacemos. Los datos son tan apabullantes que lo vais a empezar a tener mal, porque la gente va a empezar a ir al médico o al especialista en ejercicio físico más que al nutriólogo. O sea que espabilaos o meterlos también en este campo, que hay sitio para todos. Mi título de la charla que veis ahí está vinculado inicialmente con la discapacidad. Entre otras cosas porque nosotros llevamos trabajando desde 2004 aproximadamente con poblaciones específicas, poblaciones que tienen unos elementos en común que las diferencian de las demás y que por lo tanto requieren un tratamiento individual, pues prácticamente como cada uno de vosotros también. Hay algo que no sirve para todo el mundo, pero cuando lo individualizas no sirve. La frecuencia cardíaca teórica máxima, 220 menos la edad, para calcular de forma general sirve. Cuando quiero trabajar con alguien en concreto, por ejemplo contigo, no me serviría. O si me serviría, o si la utilizase, cometería un error de método ya relevante. Os han presentado muchas diapositivas, yo he tenido que ir cambiándolas algunas de ellas porque muchas eran las mismas. La evidencia científica del ejercicio físico con la salud se ha conocido, entre comillas, desde siempre. Galeno, Hipócrates, los orientales lo hacían hace 2000 años y recomendaban ejercicio físico, hace 2000 años antes de Jesucristo. Pero realmente evidencias científicas no aparecen hasta 1966. El trabajo que comentaba antes Marcela, el trabajo de Morris en cobradores y choferes ingleses, donde los que están sentados todo el día tienen más riesgo cardiovascular que los cobradores que están subiendo y bajando, simplemente. O de Pfaffengarden, con los estibadores o los de correo postal, los que reparten las cartas tienen menos riesgo de patología cardiovascular que de los que están en la ventanilla. Con los que estáis trabajando en nutrición, corremos el riesgo siempre de que relacionáis simplemente el ejercicio físico como una herramienta interesante para el equilibrio energético.
Y eso es ser muy reduccionista. Claro que funciona, ¿eh? Pero yo siempre recomiendo que para perder peso la mejor forma es dejar de comer. Porque haciendo ejercicio físico perder 1 kilo a la semana es complicado, francamente. Francamente. Y el problema que tienen además la gente que quiere perder peso es que tiene mala condición física, por lo tanto la cosa prácticamente es imposible. Y lo que hace son resultados negativos. Por lo tanto, en ese campo, en esa opción de perder peso de una forma más o menos rápida, vuestra indicación es sin duda totalmente determinante. No sé si veis exactamente bien lo que pone en esta diapositiva, pero tanto en la prevención de las patologías como en el entrenamiento, las evidencias científicas en la mayor parte de las enfermedades que tiene la civilización actual son apabullantes. La fuerza de la evidencia es altísima. Os marco porque en lo que era la discapacidad ha estado dejada siempre un poco al lado, porque siempre se ha tratado como una cuestión un poco aparte, algo de decir, bueno, son especiales, vamos a tratarlos de una forma muy diferente. En este campo todavía es más importante, por lo que os iré comentando a lo largo de esta exposición. De forma diferente, una diapositiva que han comentado anteriormente. Fijaos si es importante la condición física, que aquellos que tienen una condición física óptima tienen un riesgo de mortalidad por todas las causas casi 4,5 veces menos sobre el 5 que tenéis ahí. Condición física aeróbica en este caso. Lo mismo se están empezando a tener datos con la fuerza. Un trabajo de lo que comentaba anteriormente de la revisión de Jonathan Ruiz, Grupo de Granada, está trabajando ahora con dinamometría manual y tiene una serie de 1000 sujetos seguidos a lo largo de mucho tiempo. Pues la dinamometría manual guarda relación también con las causas de mortalidad y la supervivencia. ¿Por qué será todo esto? Vosotros ir pensando a lo largo de esta media hora, porque al final os preguntaré, ¿por qué será que el ejercicio físico es necesario para que la gente esté sana? Ir dándole vueltas. Para cualquier patología. Para cualquier patología. Tanto es así que revistas, no como la British Journal Sport Medicine, que es específica de medicina del deporte, y ahí hay muchas cosas relacionadas con la salud, no. Revistas como Lancet o Science, donde en julio del año pasado prácticamente hace una monografía sobre la relación entre actividad física y salud, y el editor de la revista prácticamente se disculpa porque en estas revistas se publican cosas de mucha relevancia científica, hallazgos científicos, pues como, yo qué sé, el mapa genético o una nueva proteína que se descubre, y aquí habla de actividad física. Y llegaba a justificarse, digo, pues, tenemos que hacer este apartado porque la evidencia es tan relevante que los médicos, que la gente que se dedica a la sanidad y a la investigación no se está dando cuenta la oportunidad que pierden al no promocionar el ejercicio físico como herramienta de salud. Y en eso, una de las mayores culpas la tenemos los médicos. Vosotros queréis que... Aquí tenéis un report de alrededor de 600 páginas. Es libre además, es gratuito. Está en PDF y lo podéis bajar de la página del CDC, donde la evidencia es tan grande para la mayor parte de las patologías que provocan mortalidad, morbilidad y empeoramiento de la calidad de vida de los países desarrollados, que empeoran todas por la falta de ejercicio físico. No tanto por el sedentarismo, que eso es una cuestión que habría que discutir. Si estar sentado va mal tiene relación con la salud o es la baja condición física lo que lo provoca. Los ciclistas están mucho tiempo sentados, pero la condición física es muy buena, porque el resto del tiempo están haciendo ejercicio físico. Bien, sin entrar en esa discusión, cuando vais al médico, y vosotros no vais porque todavía sois bastante jóvenes y tenemos muy buena calidad de sanidad, pero cuando alguien por diferentes patologías o vuestros padres o abuelos van al médico, le dice, usted haga ejercicio físico que es muy bueno. ¿Y el médico qué le suele decir? Pues vaya a caminar, no se canse mucho, no sude, porque a la gente pues no le gusta sudar y después se huele mal, se tiene que duchar. Y entonces siempre es actividad física muy ligera. Y la natación, claro, pero
A los chicos bien, pero a las chicas la adaptación es más complicada porque todo este proceso del gorro, el pelo, depilación y demás, pues es que realmente es incómodo y por eso no vamos a ir a la piscina. Así es el planteamiento. Y esto en buena parte es así, porque, me decir, yo que soy muy joven, no, yo no soy tan joven, pero ni siquiera ahora en la mayor parte de las facultades de medicina de España se enseña a prescribir ejercicio físico. Los licenciados que salen ahora, yo no sé si en la universidad, aquí en la Universidad de Navarra, tendrán alguna optativa de prescripción de ejercicio físico. Pero en una revisión que hice hace 6 o 7 años con los planes antiguos no había ningún sitio. En ninguno. Por lo tanto, ahora estamos hablando de que esto está muy bien, pero las personas o el grupo que más responsabilidad tiene en la salud resulta que no tienen idea porque no se les forma. Solamente aquellos que por interés personal o por convencimiento de que algo es muy bueno se forman de una forma individual y no siempre de la mejor manera. Más resultados. Claro que tiene el ejercicio físico incidencia sobre el estado cognitivo de los mayores y de los jóvenes. Muchas de estas cuestiones son relaciones de relación. No sabemos muchas veces la causalidad, porque nuestro nivel de conocimiento científico de nuestro organismo y de nuestras reacciones es reducido. Pero cuando observas grandes grupos de población que cuando hacen algo ocurre o se relaciona con algo de una forma importante, evidentemente la cuestión está es el encontrar el porqué y ahí está donde los investigadores de ciencia básica nos echarán una mano. Pero cuando hablamos de exposición al ejercicio físico, fijaos que no hablamos así de una forma muy general. Ya aquí se está expresando de qué intensidad hablamos de ejercicio físico, frecuencia, duración, tipo de ejercicio físico, patrón. No consiste en ir a caminar solamente. Hombre, eso es mucho mejor que estar sentado, ¿eh? Ojo, no penséis que eso es malo, no. Es mejor ir a caminar que estar sentado, pero si vamos a perder 1 hora o ganar 1 hora en ejercicio físico, hagámoslo de forma adecuada. Con nuestro grupo de población pasa algo que es más sangrante todavía, y eso seguro que conocéis grupos o amigos o alguien de vuestro entorno que lo relacionáis. Alguien que tiene una discapacidad o una enfermedad, me da igual, por diferentes circunstancias, familiares, por un lado, sanitarias, por otro lado. Los médicos muchas veces vamos muy por detrás de lo que es lo realmente necesario para ese sujeto. Pues bueno, pues si realmente tiene un problema cardiovascular importante, pues que no haga mucho ejercicio porque eso es peor. Los médicos han prohibido durante muchos años el trabajo de fuerza en hipertensos. Por favor, eso es malísimo. Eso es malísimo. Cuando tenía alguien un infarto de miocardio, los tenían 48 no, un mes en la cama, sin moverse. Bueno, pues porque se tiene miedo en parte a estas circunstancias, ¿no? Pero todo esto, este miedo, sobreprotección, ignorancia, lo que va a provocar es un incremento de la proactividad. Hay una mayor hipocinesia. Los sujetos que están en esta situación se mueven menos, sin justificación. ¿Y eso qué trae consigo? Lo que trae consigo que no hay estímulo. Y ya sabéis eso de que órgano que no se usa se atrofia, ¿verdad? Pues eso pasa con casi todas las funciones. Cuando una función no la estimulamos de forma apropiada, se deteriora. Por eso, esto del envejecimiento activo, que es algo que estamos en el año, además, el 2012, pues es una cuestión de qué cosas hemos descubierto. Los que sois de pueblo y veis a los abuelos de 70 años que todavía van al huerto, eso es envejecimiento activo. No con ir lazada y estar picando ahí tanto tiempo, ¿no? Pero esa vida que han tenido con los últimos años de actividad también facilita mucho estos elementos de mantenerse de una forma bastante vital, muy bien funcionalmente, conforme van pasando los años. Porque esta falta de estímulos provoca un deterioro funcional, se incrementa la actividad que incide negativamente sobre ese proceso, el que sea, y de una forma injustificada. Y sujetos que podían tener una calidad de vida bastante buena, una buena relación social, una buena comunicación con el resto, resulta que se aíslan de una forma
totalmente incomprensible. Y esto es más relevante todavía cuando nos encontramos con grupos de discapacidad, donde ellos por sí mismos van a ser incapaces de dar ese paso adelante para evitar todos estos elementos que los condicionan, que los encarcelan. El título de lo que era prescripción, y todavía no he dicho nada. Simplemente intenta justificar la importancia de la prescripción, porque si realmente no es importante, ¿para qué vamos a prescribir? Cuando definimos la prescripción en relación con algo que hace una acción médica, es hacer la receta. Cuando hablamos de prescripción de ejercicio físico, pues nos iremos también a las recomendaciones de ejercicio físico que realiza, en este caso, un médico, indicando las normas para su correcta realización o toma. ¿Qué elementos tiene en cuenta un médico cuando hace una prescripción? Cuando vais al médico y os da simplemente un paracetamol, no vas a la puerta y te dice que me duele la cabeza, un paracetamol. Siempre hay un elemento de, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Desde cuándo? Conoces el fármaco, conoces las dosis óptimas de fármaco, porque si te da 0,01 gramo de paracetamol, pues realmente te va a hacer muy poco. Con el ejercicio físico también pasa lo mismo. Cuando las dosis no son las apropiadas, o bien no es eficaz, o bien trae elementos secundarios. Si te tomas 20 gramos de paracetamol todos los días, pues vas a tener problemas. Pues pasa exactamente lo mismo. La cuestión está en que tenemos que saber evaluar cuál es la aproximación o la orientación diagnóstica que tenemos. Tenemos un sujeto con qué. ¿Qué le pasa a este sujeto? ¿Qué tiene en peor condición? ¿Qué queremos que mejore? Y para eso tenemos que diagnosticar, tenemos que evaluar. Tenemos que conocer qué componentes tenemos a nuestro alcance de ejercicio físico para subsanar lo que hemos visto. Tenemos que saber qué capacidad de mejora tiene ese componente que estamos evaluando. Si ya estamos al 90%, pues con mucho que hagamos vamos a obtener muy poco. Seleccionar la dosis, conocer los efectos adversos. El ejercicio físico tiene elementos adversos. Esto de que todo el mundo pueda hacer ejercicio físico y es fantástico todo, a una intensidad muy baja, mal no le va a ir. Pero cuando lo haces buscando la dosis óptima y estás cerca de una dosis que puede ser, si no tóxica, sí, con efectos secundarios, hay que estar muy al tanto de estas circunstancias. Por eso te viene mucha gente que empieza cualquier actividad física y está a los 2 días que no se levanta de la cama. O se ha lesionado, tiene una rotura de fibras, tiene agujetas o le pasa cualquier otra cosa. Y eso evidentemente lo que hace es apartarlo de lo que es el ejercicio físico. Y por supuesto, a mí poca gente le gusta el supositorio. Si es posible en pastilla, mejor. O no te gusta la intravenosa. Pues con el ejercicio físico puede trabajar la fuerza, no tiene que ir al gimnasio para hacer halteras. Puede hacer trabajo de fuerza en el comedor de su casa, sobre todo los mayores. Hay que enseñarles, hay que darles un material mínimo, pero no es necesario ponerlo difícil. Y evidentemente, ¿qué es lo que les gusta? Pues, sabéis que los críos, para que se tome una bebida determinada, pues tienen que tener un color determinado. ¿Por qué las bebidas isotónicas hacemos de diferentes colorcitos? Pues porque es más atractivo. Pues con el ejercicio físico también es lo mismo. Tenemos que hacer aquello que es más interesante para la gente a las que se lo queremos proponer. Estos son los componentes de la condición física que están muy relacionados con la salud. Y esto va cambiando con el tiempo. En las recomendaciones de 2011 del año pasado, aparte de la salud cardiovascular, fuerza, flexibilidad, fuerza y resistencia muscular, está también lo que es el rendimiento neurocognitivo, donde se implementan la coordinación y el equilibrio como elementos para trabajar en los programas de salud. Ya no solamente es resistencia cardiorrespiratoria, que era lo tradicional que se lleva durante muchos años. Si estuvieseis aquí alguien graduado en ciencias del deporte, pues esa diapositiva la podríais explicar muy bien. ¿Hay alguno? Y voy a levantar la mano y que la tenga que explicar. ¿No hay nadie? Bueno, pues esto es simplemente una exposición de lo que significa cuando nosotros hacemos un entrenamiento. Cuando nosotros hacemos una carga de trabajo, nuestro organismo reacciona inicialmente bajando de su nivel, de este nivel.
provocamos un estrés y el proceso tiene que bajar, se recupera, digamos que toca suelo y después se va incrementando, pero a las pocas horas pasa este nivel, de tal forma que si somos capaces de, en este intervalo de tiempo, que puede ser 24 horas, 48 horas, va a depender de la intensidad y tipo de entrenamiento, si volvemos a hacer otro estímulo apropiado, resulta que nuestra curva, mejor dicho, que nuestra línea de rendimiento, de nuestra capacidad funcional va a mejorar. Pero todo esto tiene que estar dentro de un espacio determinado. Uno no puede hacer un día ejercicio físico y hacerlo a los 6 días, otra vez. Pues porque volvemos a empezar casi de cero. Todo tiene que tener una progresión. Con los fármacos pasa lo mismo. Hay fármacos que los das de forma progresiva y los eliminas de forma progresiva. Estos deberían ser los componentes del ejercicio físico. Y aquí tenéis un poco una equivalencia entre cuando hacemos una prescripción de un fármaco, pues a ver, ¿qué hacemos? Ibuprofeno, por el diagnóstico que sea. 600 miligramos vía oral 3 veces al día, cada 8 horas, durante una semana, y tener cuidado a aquellos que tienen problemas de estómago. Pues con ejercicio físico, algo tan sencillo como caminar, pues deberíamos tener en cuenta a qué intensidad caminas, porque puedes caminar a 3 kilómetros por hora, a 5, a 6, a 7 o hasta 8. Si uno es un poco alto y ligerito, a 8 kilómetros por hora se puede caminar. ¿Durante cuánto tiempo? Pues 40 minutos, 20 minutos, 2 sesiones de 20, 2 apartados de 20 minutos. Es que no es lo mismo. Todos los días de la semana. Tenemos un sujeto mayor e hipertenso. Pues hombre, si solo hace a las 12 del mediodía con 30 y tantos grados, problemas para él. Son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de indicar este sujeto tiene que hacer este tipo de ejercicio físico. Incluso podríamos afinarlo un poquito más. Podríamos añadir en el reverso de la receta una serie de explicación inicial que serviría pues, para, en función de los minutos que queramos hacer por sesión y en función de los niveles de ejercicio con los que empecemos, vamos a empezar de una forma baja, alrededor de 10 minutos, 3 días a la semana. Y así vamos a estar 2 o 3 semanas y vamos a ir siguiendo una progresión hasta que lleguemos al objetivo final, que serían 5 días por semana, 40 minutos. Eso nos puede costar alcanzarlo pues 1 mes o 2 meses, va a depender de las características del sujeto. Marcela ya os ha contado algo de esta red. Esta es una red que se formó en el 2004 sobre poblaciones especiales como consecuencia de un proyecto de investigación que tenía como objetivo aunar aquellos conocimientos de los diferentes grupos españoles que están trabajando en ejercicio físico y salud para el objeto de tener un poco más de fuerza y mayor visibilidad y dar a conocer a la población los resultados que obtenemos. Empezamos 3 grupos y en estos momentos somos 11 grupos. El fin de semana pasado en Madrid, en el INE de Madrid, bajo la dirección de Marcela, pues se hizo el 3er simposio SERNET. Y el próximo, 2014, se hará en Granada. Todos estáis invitados para acercaros por ahí porque alguna cosita aprenderéis y seguro que os lo paséis muy bien. Este es el mapa de SERNET. Tenemos 2 revisores externos. Y esto es el grupo de población con el que trabajamos en estos momentos. Mayores, niños y adolescentes y discapacidad. Esta es la página web. Después veréis la URL, es Spanish SERNET. Si ponéis SERNET en Google es lo primero que sale. Lo que pretendemos con esta página es que aquellos que quieran empezar a trabajar con grupos de población de los que tenemos aquí tengan ya una serie de elementos revisados. Como por ejemplo, cuando hacemos prescripción con síndrome de Down, ¿qué cosas voy a tener en cuenta? ¿Qué características tiene este grupo de población? Porque esto significa empezar a revisar desde cero qué es lo que hay en la literatura científica. Si ya lo tienes hecho, mucho mejor. Y además tienes una serie de procedimientos a la hora de actuar, a la hora de realizar este tipo de acción. Lo mismo tenéis ahí si pincháis niños, adolescentes o mayores. Tenemos varios proyectos. El objetivo de estas investigaciones es siempre la aplicación, no hacemos investigación básica. Hacemos para que haya una transferencia inmediata de lo que hacemos a los grupos con los que trabajamos. Con este grupo de síndrome de Down, que llevamos trabajando desde el 2005, pues a los 3 años formaron una escuela deportiva.
Una escuela deportiva donde se puso en práctica todos aquellos elementos que nosotros creíamos que podían ser relevantes en función de lo que habíamos visto. Sobre todo que fuese divertido e inicialmente en movimiento, porque también teníamos algunas cuestiones a desarrollar. Y realizamos también una serie de exploraciones que es la base para verificar posteriormente el éxito de la intervención. Difícilmente podréis decir que algo va bien si no lo evaluáis. Porque el preguntarle a uno si se encuentra mejor o peor, hombre, estaría bueno que se encontrase mal. Normalmente cuando uno sale de paseo y está con la gente, pues se lo pasa bien. La cuestión está, ¿cumple los objetivos que nosotros estamos buscando? Fijaos, esto lo empezamos a hacer al principio, es un CMJ, salto vertical. Bueno, después de unos cuantas intervenciones, aclaraciones y fracasos, pues no es un test apropiado. Alguien que quiera trabajar con síndrome de Down, pues no le recomendamos que haga este test, porque se pierde mucho tiempo y la precisión que tiene es muy baja. Tenemos grandes diferencias pues por diferentes cuestiones. El hand grip, sin embargo, encontramos que tiene mucha correlación entre las diferentes mediciones o diferentes test de fuerza. Otro tipo de discapacidad intelectual lo hace mucho mejor. Este parece que es un atleta. Síndrome de Down, por ejemplo, tiene un grave problema con los años, sobre todo, que es la falta de equilibrio. Hay una hipotonía muscular, falta de fuerza, y eso lleva consigo desequilibrios y caídas. Bueno, una de las cuestiones es observar cómo es la marcha y cómo es la estabilidad en diferentes situaciones. Para después, una vez que tienes esa evaluación, lo que hacemos es una intervención. Una intervención, en este caso hicimos un trabajo de fuerza con pliometría. Bueno, pues mejoran. Si nos da tiempo, os pondré resultados. Como veis, aquí está trabajando un equipo multidisciplinar. Aquí tenemos rehabilitadores, aquí tenemos cardiólogos, aquí tenemos graduados en ciencias del deporte y también hay un nutricionista. El trabajo individualizado que hacíamos hace 20 o 30 años no tiene mucho sentido. Cuando hacemos un test de esfuerzo, esto es un test de esfuerzo máximo. El que suelte esa mano y se ponga a caminar y lleve la máscara y poderle poner las pegatinas, eso lleva consigo previamente 2 o 3 sesiones en el laboratorio explicándole qué es lo que vamos a hacer y viendo siempre que esto es muy divertido. Que te ponen una máscara, que sale un tubo, que te ponen unas pegatinas, una camiseta de verano, porque si no, no vas a trabajar con ellos. Y además es un grupo de población que cuando dice hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. No hay forma de mejorar la colaboración. Y es una cuestión que es fundamental cuando quieres obtener datos donde los resultados dependen de su colaboración. No es sacar sangre y veo el parámetro que tienes, ¿no? Si te caes, si te callas o no sigues caminando cuando estás al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima, pues los resultados serán que no tenemos, o la frecuencia cardíaca es muy baja. Esto es un POD-POD, esto es una plethysmografía por desplazamiento de aire para ver la densidad ósea, que es el método de referencia para la grasa, para la masa grasa, y esto es una tomografía computerizada periférica para ver sobre todo sección muscular. La verdad es que tenemos un buen aparataje para este tipo de evaluaciones y esto lo que nos ha permitido es, pues bueno, hacer alguna publicación, que además están gratuitas, estas colgadas en la red y que tenéis acceso a todo el mundo. Esta es una de las últimas que hemos publicado con el Consejo Superior de Deportes, que también está en la red, hoy también la tenemos en la página web, o algunas, como os comentaba anteriormente, de las publicaciones que se derivan de las investigaciones que hacemos. De cada uno de estos grupos, pues tenéis unas 15 o 20 publicaciones hechas por los grupos que conforman la red, que están en PDF y que es de acceso directo. Os diría que todas las intervenciones que hemos hecho, tanto con trabajo inicialmente aeróbico, después con trabajo de fuerza y después con plataformas vibratorias, hemos hecho 3 intervenciones. En las 3 los resultados han sido buenos. Han mejorado la condición aeróbica, han disminuido la grasa, han mejorado la fuerza y la resistencia muscular y han mejorado la masa ósea. Fijaos qué es lo que pasa, por ejemplo, con el VO2+, que era un parámetro, mejor marque VO2+, en estas poblaciones hablamos de V2 pico. No encontramos parámetros para identificar el V2+. Simplemente con 6 meses, 2 días a la semana de entrenamiento ligero. Ligero porque
Inicialmente, con estos grupos de población, siempre vas con mucha precaución. No, la dosis que das de ejercicio físico, pues posiblemente es un 60 o un 70% de la óptima. Porque si cuando llegas al máximo, mayores beneficios, pero también mayores riesgos. Mejora de una forma significativa. Dejan de hacer ejercicio físico programado, porque siguen yendo a hacer sus actividades por su cuenta y vuelve a disminuir. El ejercicio físico tiene un efecto que no es duradero. En el momento que dejas de hacer esa acción, revierte otra vez a parámetros iniciales. Lo mismo pasa con el porcentaje de grasa. La frecuencia cardíaca es uno de los parámetros que siempre se ha sospechado que este grupo de población tiene una incompetencia cronotrópica. No son capaces de alcanzar frecuencias cardíacas altas. Puede ser que haya una base fisiológica, pero lo que hemos observado es que cuando somos capaces de convencerles y mejorar su condición física, los test sucesivos, la frecuencia cardíaca que alcanzan es mayor. La frecuencia cardíaca máxima no está relacionada con la condición física. Está relacionada con la carga de trabajo y con la edad. Posiblemente interpretemos datos de forma errónea porque no somos capaces a veces de alcanzar otros resultados. Es uno de los trabajos que hicimos. Creo que aquí vienen un par de resultados más. Una de las cuestiones que más nos interesaba era la salud ósea. Los adolescentes de hoy con síndrome de Down, ¿qué expectativa de vida creéis que tienen? Más o menos. ¿Cuánto? Más o menos, por encima de 55 años. Hace 30 o 40 años era 20 años, ¿eh? Y a principios de siglo, cuando se diagnostica, eran 10 años. ¿Esto qué lleva consigo? Pues lleva consigo una cuestión que la tenemos que empezar a plantear ahora. ¿Qué ocurre en los mayores, que son mayores, a partir de los 65 o 70 años? Hay unas patologías que son muy frecuentes y que son las causas de mucha pérdida de calidad de vida, de dolor y gasto sanitario y de forma secundaria muerte, que son las fracturas óseas. Osteoporosis, fracturas óseas, problemas. Lo que hemos identificado en este grupo de población, y no lo había hecho nadie hasta el momento, es que los adolescentes con síndrome de Down tienen menos masa ósea que los adolescentes sin síndrome de Down. Y recordar que la adolescencia es la etapa crítica para tener un buen depósito de masa ósea. Si no lo hacemos en esta etapa, posteriormente va a ser mucho más difícil. La trascendencia que tiene de cara a este grupo de población es que la propuesta que ya tienen hecha en casi todos los centros es hagamos ejercicio físico para mejorar la masa ósea en estos niños. ¿De qué forma? La que esté a disposición del centro y de las acciones. La jota les vendría muy bien, pero bailar jota es complicado. Pero alguna acción de baile o algo que les sea interesante porque son muy expresivos y les gusta mucho estas acciones, pues habría que implementarlas. Los multisaltos es muy aburrido, mejora, pero es muy aburrido. Nosotros lo conseguimos porque tenemos gente que colabora con nosotros que está muy bien y que los padres tienen una confianza ciega en nosotros, pero claro, meterte a hacer multisaltos con un baloncito sin más, pues eso realmente es complicado. Bien, de todas las cuestiones que estamos haciendo, el ejercicio físico hemos encontrado que mejora. Yo durante muchos años estuve trabajando en alto rendimiento. Tengo la fortuna de trabajar con campeones del mundo, medallistas olímpicos, campeones de fútbol, de muchas cosas. Pero de verdad que la satisfacción de trabajar con gente que realmente encuentras una ganancia de ejercicio físico no la encuentras en el deporte de alta competición. Un campo de trabajo tremendamente interesante y la ayuda entre nutricionistas y personas que se dedican al ejercicio físico pueden hacer una combinación muy importante, ya lo decía Hipócrates, comida y ejercicio físico son las cuestiones relevantes para mejorar el estado de salud. Muchas gracias.